El silencio de la noche siempre guarda secretos que pocos se atreven a descifrar. Hay instantes en que el aire parece cargar una densidad invisible, como si el propio universo contuviera la respiración a la espera de algo grandioso y perturbador. Es en ese umbral, entre el misterio y la revelación, donde surgen las verdades espirituales que, por siglos, permanecieron ocultas para la mayoría de los ojos humanos. Allan Kardec, el codificador del espiritismo, se atrevió a sacar a la luz mensajes que venían del más allá, advertencias y consejos que trascendían la lógica fría de la ciencia y atravesaban el corazón humano como un susurro eterno. Entre tantas lecciones, algunas fueron acogidas con ternura y esperanza, pero otras, sombrías e inquietantes, despertaron miedo, como si estuvieran preanunciando un futuro inevitable que hoy comienza a materializarse ante nuestros ojos. Imagínese caminando solo por una calle desierta. Las luces de los postes proyectan sombras alargadas en el suelo y el viento frío susurra en sus oídos como voces olvidadas. De repente, siente que no está solo. Algo invisible, pero inconfundiblemente real, acompaña cada uno de sus pasos. Esa sensación de presencia, ese escalofrío inexplicable en la nuca, es el mismo presentimiento que Kardec decía ser el anuncio de la aproximación de entidades espirituales. Y entre todas las revelaciones que él registró, una en especial sonaba como una clara advertencia. Habría un tiempo en que la humanidad se vería obligada a enfrentar de lleno las consecuencias de sus propios actos, cuando la frontera entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos se volvería tan tenue que la interferencia espiritual se sentiría a escala global. Kardec describió que los espíritus superiores hablaban sobre una era de transición, donde el planeta dejaría de ser solo un lugar de pruebas y expiaciones para convertirse en un mundo de regeneración. Pero, como todo renacimiento, este no ocurriría sin dolores, sin turbulencias, sin el choque entre luz y tinieblas. Él escribió que los espíritus inferiores, aquellos que aún se alimentan del odio, del miedo y de la ignorancia, resistirían con toda su fuerza, intentando mantener su influencia sobre los hombres. Esa batalla invisible no se daría solo en campos de guerra o en crisis políticas, sino principalmente dentro del alma humana, donde cada pensamiento y cada elección se convertirían en parte de una disputa silenciosa. Hoy, cuando miramos a nuestro alrededor, es difícil no percibir las señales: guerras interminables, odio diseminado como pólvora en las redes sociales, familias deshechas por la intolerancia, personas perdiendo el sentido de la vida en medio del vacío existencial. Todo esto parece hacer eco de las advertencias que Kardec registró hace más de un siglo. Lo que antes sonaba como metáfora o profecía distante, ahora se dibuja como una realidad palpable. Estamos viviendo exactamente lo que los espíritus dijeron: un período de pruebas colectivas, en que la sombra intenta oscurecer la luz, pero también en que el despertar espiritual se vuelve más urgente y necesario que nunca. Kardec mencionaba que habría una época en que espíritus perturbados encontrarían facilidad para acercarse a personas vulnerables, esparciendo confusión, miedo y desesperación. ¿Cuántas veces hemos oído historias de personas aparentemente saludables que de repente se sumergen en crisis inexplicables de ansiedad o depresión profunda? ¿Cuántas veces hemos presenciado multitudes dominadas por sentimientos de odio, como si fueran guiadas por algo más allá de su propia conciencia? ¿No sería este el reflejo de lo que él anunció? Como si, de alguna forma, estuviéramos siendo probados no solo como individuos, sino como humanidad. Pero dentro de esa revelación aterradora había también una promesa. El dolor que atravesamos, según los espíritus, es el preludio de algo mayor, un despertar colectivo. La oscuridad, por más densa que parezca, nunca tiene poder absoluto sobre la luz, y quizás sea precisamente eso lo que hace que la revelación de Kardec sea tan perturbadora y al mismo tiempo tan necesaria. El miedo no está solo en lo que vemos cumplirse, sino en el hecho de que, ante esta realidad, ya no hay cómo huir de nosotros mismos.
estamos llamados a mirar hacia adentro, a confrontar nuestras sombras, a elegir de qué lado queremos estar cuando las fuerzas invisibles que nos rodean se manifiesten de manera cada vez más evidente. Piense por un instante en la cantidad de relatos actuales sobre experiencias cercanas a la muerte, encuentros espirituales, sueños lúcidos que parecen más reales que la propia vigilia. Nunca antes en la historia tantas personas, de diferentes culturas y credos, se han levantado para decir: yo vi, yo sentí, yo estuve en contacto con algo que no pertenece a este mundo. Esa convergencia no es casualidad. Es como si el velo que separa los planos estuviera siendo lentamente levantado, exactamente como Kardec describió, cuando afirmó que la espiritualidad comenzaría a imponerse como una realidad incontestable. Al mismo tiempo, surgen también fenómenos que perturban: voces captadas en grabaciones, apariciones registradas en cámaras, personas que afirman ser perseguidas por presencias invisibles. Todo esto puede ser ridiculizado por quien prefiere aferrarse al escepticismo, pero en lo íntimo de cada ser humano existe ese instante de silencio, cuando la razón ya no basta para explicar lo inexplicable. Es en ese vacío donde la revelación más aterradora encuentra eco. El mundo invisible está más presente que nunca y ya no se contenta con ser ignorado. La gran cuestión no es si creemos o no, sino si estamos preparados para lidiar con lo que ya está sucediendo. La advertencia de Kardec no fue solo un registro histórico, fue una invitación a la vigilancia, a la transformación íntima, a la búsqueda de una fe razonada que no se tambalee ante el miedo. Sin embargo, muchos prefirieron ignorar, creer que se trataba solo de divagaciones del siglo XIX. Y ahora, cuando las señales se multiplican, sentimos en carne propia el peso de no haber escuchado a tiempo. Lo que asusta no es solo lo sobrenatural acercándose, sino la conciencia de que cada acción nuestra, cada elección diaria, atrae presencias invisibles que comparten nuestra sintonía. Si vibramos en el odio, atraemos espíritus que se alimentan del odio. Si nos rendimos al miedo, nos conectamos a inteligencias que se alimentan de él. Pero si buscamos la serenidad, la compasión, la luz, inevitablemente atraeremos la compañía de espíritus más elevados. Esa ley de afinidad, tan simple y tan clara en los escritos de Kardec, es quizás la revelación más aterradora, porque nos coloca ante una responsabilidad ineludible. Somos nosotros quienes determinamos con quién caminamos, incluso cuando creemos estar solos. Hay momentos en que la realidad parece fragmentarse, como si las paredes del mundo visible se volvieran demasiado frágiles para contener lo que existe más allá de ellas. Las antiguas advertencias de Allan Kardec resuenan en este escenario como una voz que atraviesa el tiempo, recordándonos que lo invisible no es fantasía, sino parte de un orden mayor que insiste en revelarse. Si en el pasado la humanidad aún podía esconderse detrás de la ignorancia, hoy la verdad se impone con una fuerza que ya no permite la huida. Es como si el universo nos estuviera empujando contra un espejo, obligándonos a encarar el reflejo de nuestras propias elecciones y la sombra que proyectamos sobre el mundo. Kardec hablaba de una ley inevitable, la de causa y efecto. Ninguna acción se pierde, ningún pensamiento deja de generar consecuencias. Esa ley, muchas veces comprendida solo a nivel moral, ahora se muestra a escala colectiva. Lo que vemos suceder a nuestro alrededor, el caos ambiental, las crisis sociales, la violencia que parece no tener fin, no es solo fruto del azar, sino el retorno de las semillas que la humanidad plantó a lo largo de siglos. Los espíritus advertían que ese tiempo llegaría, un tiempo en que el planeta entero pasaría por un ajuste necesario, y cada ser humano sentiría en su vida la presión de ese reequilibrio. Lo más perturbador, sin embargo, no está solo en las catástrofes externas, sino en el despertar interno que éstas provocan. Porque al mismo tiempo que todo parece desmoronarse, también hay miles de personas que, en medio del sufrimiento, encuentran la fuerza para cambiar, para abrir los ojos, para cuestionar la vida más allá de la materia. Ese despertar colectivo es exactamente lo que Kardec describió como el inicio de la regeneración,
pero el camino hacia esa nueva etapa no sería suave. Antes de alcanzar la luz, sería preciso atravesar las sombras más densas. Imagine la humanidad como un viajero perdido en un desierto inmenso. Durante mucho tiempo, él caminó creyendo tener el control, construyendo ciudades, erigiendo imperios, explotando recursos sin medida. Pero ahora, al mirar a su alrededor, percibe que el horizonte está tomado por tormentas de arena que él mismo ayudó a levantar. A cada paso, siente el peso del calor sofocante, la sed que consume, y la única salida es seguir adelante, incluso sin saber lo que le espera. Es en ese punto donde estamos. El desierto es el reflejo de nuestras propias elecciones, y las tormentas, las consecuencias que vuelven para enseñarnos. Los espíritus decían que en ese período habría una intensificación de la mediumnidad. Personas que jamás imaginaron tener sensibilidad espiritual comenzarían a sentir presencias, a oír voces, a soñar con mensajes enigmáticos. Esto ya está sucediendo. En varias partes del mundo hay relatos de personas comunes que de repente pasan a tener percepciones inexplicables. Algunas se asustan creyendo estar enfermando, otras encuentran consuelo al percibir que no están solas. Esa apertura del velo entre los mundos no es un castigo, sino un recurso pedagógico de la propia espiritualidad. Mostrar a la humanidad, de forma incontestable, que la vida no termina con la muerte y que nuestras elecciones vibran más allá del cuerpo físico. Sin embargo, la proximidad de lo invisible no trae solo consuelo. Kardec alertaba que espíritus inferiores también aprovecharían esa brecha para ejercer influencia. Muchas obsesiones, muchas ideas destructivas que se esparcen como fuego en paja seca, son fruto de ese contacto. Él decía que los espíritus de las tinieblas, cuando encuentran brechas en la mente humana, amplifican lo que ya existe de frágil dentro de nosotros. El miedo se vuelve pánico, la tristeza se vuelve desesperación, la ira se vuelve odio. Y así, sin percibirlo, multitudes pasan a actuar como si fueran movidas por fuerzas que no comprenden. No es difícil ver esta realidad en los días actuales. Basta observar la manera en que las noticias falsas se esparcen, cómo los discursos de intolerancia encuentran eco, cómo millones de personas parecen perder la razón ante pequeños detonantes. Hay algo más allá de lo humano en estas reacciones colectivas. Son ondas de energía, de vibración, que conectan conciencias en un mismo patrón, como si fuera una corriente invisible arrastrando a los más vulnerables. Este es el aspecto más aterrador de la revelación de Kardec. No estamos solo lidiando con nuestras propias elecciones, sino también con la influencia directa de inteligencias que desean mantenernos presos en la oscuridad, y sin embargo, hay también la otra cara. Porque de la misma forma que espíritus inferiores buscan su influencia, los espíritus superiores trabajan incansablemente para auxiliarnos. La diferencia es que estos no imponen, no fuerzan, no gritan. Ellos susurran, inspiran, tocan suavemente el corazón. Muchas veces, una simple intuición que nos salva de una mala decisión, un encuentro inesperado que cambia nuestra trayectoria, un abrazo en el momento exacto en que sentimos que no vamos a aguantar más. Todo esto es reflejo de la presencia de esos seres. Kardec decía que la humanidad no está abandonada, que el plano espiritual trabaja constantemente por nuestra evolución, pero que la sintonía depende de nosotros. Esta es la parte más difícil de aceptar. No existe neutralidad. En cada pensamiento, en cada emoción, estamos conectándonos con un lado o con el otro. Somos como radios en busca de frecuencia. Si ajustamos nuestro corazón al miedo, al rencor, atraemos presencias que refuerzan esas vibraciones. Si buscamos serenidad y confianza, nos conectamos con guías que nos fortalecen. La revelación aterradora, por lo tanto, no es solo que los espíritus están más próximos, sino que nuestra responsabilidad nunca fue tan grande. Muchos creyeron que las advertencias de Kardec eran solo parábolas distantes, pero hoy la realidad muestra lo contrario. Los fenómenos aumentan, las crisis se intensifican, y cada día el mundo espiritual se revela más presente. El miedo que sentimos es natural,
porque se trata de algo que escapa al control humano. Sin embargo, ese mismo miedo puede ser una invitación, porque, como decían los espíritus, el momento de la prueba es también el momento de la elección. A cada paso que damos, a cada actitud que tomamos, estamos definiendo de qué lado de la historia queremos estar cuando el gran proceso de regeneración se consolide. Y quizás esa sea la verdad más perturbadora de todas. Ya no habrá cómo permanecer indiferente. El tiempo de la neutralidad está llegando a su fin. El mundo invisible se mezcla con el visible de tal forma que cada ser humano tendrá que decidir si se entrega a las fuerzas que alimentan el caos o si abre el corazón a aquellas que conducen a la luz. Esa encrucijada no está en el futuro. Ya ha comenzado. A veces basta cerrar los ojos por unos instantes para sentir que hay algo más allá de lo que logramos ver. Un escalofrío que recorre la piel sin motivo aparente. Un silencio que parece tener vida propia. Una sensación de que alguien nos observa incluso en plena soledad. Estas señales que muchos intentan ignorar o explicar racionalmente forman parte de la gran revelación que Allan Kardec registró en sus obras. La proximidad inevitable entre los dos mundos, el visible y el invisible. Para él, la muerte no era un fin, sino solo el paso a una dimensión más amplia, y el contacto entre esos planos era natural. Sin embargo, cuando esa proximidad se intensifica a escala global, como ocurre ahora, lo que antes era reconfortante se vuelve también aterrador. Kardec afirmaba que, en el período de transición de la Tierra, los espíritus se manifestarían con más frecuencia y claridad, como si desearan acelerar el proceso de aprendizaje de la humanidad. Pero advertía, no todas las manifestaciones vendrían de la luz. Muchos espíritus, aún presos de vicios, odios y pasiones humanas, intentarían confundir, manipular y hasta dominar a aquellos que se mostraran frágiles. Era una alerta para la necesidad de discernimiento, de vigilancia constante. Y cuando miramos a nuestro alrededor, percibimos cuánto ese escenario ya se ha instalado. Los relatos de fenómenos sobrenaturales se multiplican en todas las culturas. Siluetas observadas en casas comunes, voces captadas en grabaciones, objetos que se mueven solos, sueños tan vívidos que parecen recuerdos de otra vida. Algunos ven en esto solo coincidencias, otros se refugian en el escepticismo, pero para quien conoce las obras de Kardec no hay sorpresa. Él ya había dicho que en el tiempo de la transición los velos se rasgarían y lo espiritual se impondría como realidad incontestable. Lo que impresiona no es la manifestación en sí, sino el hecho de que ocurre de manera colectiva, a gran escala, alcanzando incluso a aquellos que jamás se interesaron por la espiritualidad. Imagine una ciudad entera envuelta en niebla. A medida que la niebla se disipa, las formas ocultas comienzan a surgir. Árboles, calles, rostros. Así sucede con nosotros en este momento de la historia. La niebla que nos separaba del mundo invisible se está disolviendo, y lo que se revela puede ser al mismo tiempo fascinante y aterrador, porque no todo lo que emerge de esa oscuridad trae paz. Muchas presencias que se aproximan cargan aún los dolores y las sombras de las que no lograron liberarse después de la muerte. Y cuando encuentran corazones desprevenidos, encuentran también refugio. Kardec llamaba a esto obsesión espiritual. Espíritus perturbados que se ligan a personas encarnadas, influyendo en sus pensamientos, sus emociones y hasta sus acciones. Hoy, ante el aumento exponencial de trastornos emocionales, es imposible no reflexionar sobre esta posibilidad. ¿Cuántas crisis de ansiedad, cuántas explosiones de odio, cuántos gestos de desesperación extrema podrían estar ligados a influencias invisibles? Kardec advertía que la obsesión no era un castigo, sino una sintonía. Atraemos hacia nosotros a aquellos que vibran en la misma frecuencia que cultivamos. Este es quizás el punto más perturbador de la revelación. No estamos solos, ni siquiera dentro de nuestros propios pensamientos. Esa voz interna que insiste en repetir que no somos lo suficientemente buenos, ese impulso súbito de ira, esa tristeza sin explicación,
pueden no ser solo frutos de la mente. Pueden ser ecos de presencias invisibles que se alimentan de nuestras fragilidades. Reconocer esto es aterrador porque nos muestra cuán vulnerables somos, pero al mismo tiempo es liberador, porque nos da el poder de elegir con quién deseamos sintonizarnos. Hay historias impresionantes que confirman esta proximidad. Personas que, en medio de la desesperación, sintieron un toque suave en el hombro y una voz tranquila en sus corazones, guiándolas lejos del peligro. Otras que, en el instante de la muerte de un ser querido, vieron luces, oyeron músicas o tuvieron sueños reveladores. Son relatos que se repiten en diferentes lenguas, culturas y tradiciones, como si una misma verdad intentara comunicarse con la humanidad entera. No estamos solos. Lo invisible nos rodea y se manifiesta, estemos listos o no para aceptarlo. Kardec decía que la diferencia entre las influencias luminosas y las sombrías está en la sensación que dejan en nosotros. Los espíritus elevados nunca imponen, nunca generan miedo o desesperación. Inspiran serenidad, coraje y paz. En cambio, los espíritus atrasados confunden, causan agitación, alimentan el ego y la vanidad. Ese discernimiento, tan simple de comprender, es uno de los mayores desafíos de aplicar, porque exige autoconocimiento y vigilancia. En un mundo cada vez más agitado y ruidoso, distinguir la voz de la luz del susurro de la sombra se ha convertido en uno de los mayores ejercicios espirituales de nuestra era. Quizás sea por eso que tantos hoy buscan respuestas en el silencio, en la meditación, en la oración. Porque es en el espacio interno de quietud donde logramos percibir con mayor claridad de dónde vienen los pensamientos que nos atraviesan. Si la humanidad no aprende a cultivar ese silencio, será arrastrada fácilmente por las olas colectivas de miedo y odio que espíritus perturbados incentivan. Kardec ya decía que en el período de la Gran Transición, la lucha no sería solo externa, sino principalmente íntima. Cada ser humano sería un campo de batalla entre fuerzas opuestas, y de hecho, es eso lo que vemos. Hay quienes se entregan a la desesperación, creyendo que el mundo está condenado, pero también hay quienes, ante las mismas circunstancias, despiertan a una vida de compasión, empatía y servicio. Es como si el planeta entero estuviera siendo cribado, y las elecciones individuales definieran quién avanzará hacia un mundo de regeneración y quién aún permanecerá preso de los dolores de mundos más sombríos. Esa es la revelación aterradora de Kardec en su forma más pura. El destino no está escrito, está siendo decidido ahora, en cada gesto, en cada pensamiento, en cada vibración que emitimos. Lo más impresionante es percibir que esta batalla ya no está restringida a templos, iglesias o centros espíritas. Se desarrolla en todas partes, en las calles, en las familias, en las escuelas, en los ambientes de trabajo. Donde haya seres humanos, habrá también presencias invisibles intentando influenciar sus caminos. Algunos sienten esto como una presión casi insoportable, otros como una oportunidad única de finalmente despertar a su verdadera esencia, pero nadie escapa. Este es el punto crucial. Ya no existe refugio en la indiferencia. El tiempo de simplemente vivir sin pensar en lo espiritual ha llegado a su fin. Y sin embargo hay belleza en este proceso. Porque si por un lado sentimos la aproximación de fuerzas sombrías, por el otro, también experimentamos señales de una presencia amorosa y luminosa. Muchos ya han percibido que las coincidencias de la vida son, en realidad, sincronicidades. Que encuentros inesperados son encuentros marcados, que las intuiciones son mensajes sutiles de guías espirituales. Esa conciencia está creciendo, y junto con ella, una red silenciosa de personas que eligen alinearse con la luz, a pesar del caos. Es en este punto donde la revelación más aterradora de Allan Kardec se convierte también en la más esperanzadora. El hecho de que estemos siendo observados, acompañados e influenciados por fuerzas invisibles significa que nunca hemos estado solos. Si hoy sentimos el peso de la sombra, es porque la luz también se aproxima, y en breve, el mundo entero tendrá que elegir qué
qué presencia desea albergar en su alma. Hay un instante en que el silencio del mundo parece contener un secreto grandioso, como si la propia tierra respirara más lentamente para que podamos oír lo que viene de lo invisible. Es en ese umbral donde la revelación más aterradora de Allan Kardec encuentra su fuerza. No se trata solo de una advertencia sobre el futuro, sino de una realidad que ya está entre nosotros. Cada día sentimos más claramente que estamos rodeados por presencias que acompañan nuestros pasos, que observan nuestras elecciones y que en muchos casos participan de nuestra vida más de lo que osamos admitir. Kardec registró en sus obras que el mundo espiritual se mezcla con el mundo material, de forma mucho más intensa de lo que la mayoría imagina. Para él, no había distancia real entre los dos planos. Había solo una diferencia de vibración, una frecuencia que separaba a los vivos de los muertos. Cuando esa frecuencia se aproxima, cuando los velos se afinan, las manifestaciones se vuelven inevitables. Y es exactamente eso lo que presenciamos ahora: sueños proféticos, presentimientos inconfundibles, encuentros inesperados que parecen guiados por una mano invisible. La vida cotidiana ya no es solo física, se ha vuelto también espiritual. Lo más perturbador de esta revelación es percibir que esta proximidad no siempre es suave o protectora. Muchos sienten el peso de influencias oscuras, perciben presencias que los acechan en el silencio de la noche o enfrentan pensamientos tan densos que parecen no provenir de ellos mismos. Kardec llamaba a esto sintonía espiritual. Así como los imanes, atraemos a aquellos que vibran como nosotros. Si cultivamos el rencor, atraemos espíritus rencorosos. Si alimentamos el odio, atraemos a los que se fortalecen en él. Pero si buscamos la serenidad y la compasión, abrimos espacio para presencias luminosas que nos inspiran y protegen. La elección nunca fue tan urgente, porque nunca estuvimos tan expuestos. La humanidad entera parece estar siendo conducida a una encrucijada. Por un lado, está la promesa de la regeneración, un mundo renovado donde la fraternidad y la justicia sean el cimiento de la vida. Por el otro, está el riesgo de permanecer aprisionado a las mismas sombras que nos acompañan hace siglos. Kardec decía que esta transición no ocurriría en silencio, sino a través de crisis colectivas que obligarían a cada ser humano a posicionarse. Hoy vemos guerras, divisiones, odio esparcido como fuego, pero también vemos solidaridad, compasión y coraje surgiendo en lugares inesperados. Es como si la tierra entera estuviera siendo cribada y cada corazón tuviera que revelar su verdadera esencia. Imagine estar en una sala llena de puertas. Algunas conducen a la luz, otras a las tinieblas. Las puertas no tienen nombres, no tienen señales visibles, pero hay una fuerza invisible que nos atrae hacia una u otra, dependiendo de lo que cargamos dentro de nosotros. Esa es la imagen más cercana de la revelación de Kardec. No es el destino externo lo que nos define, sino aquello que cultivamos en nuestro interior. Cada elección, cada pensamiento, cada emoción es una llave que abre una de esas puertas. Y, cuando la humanidad entera se aproxima a esas elecciones al mismo tiempo, el impacto es global. Los espíritus superiores, según Kardec, siempre estuvieron atentos, intentando inspirar a la humanidad en el camino del bien, pero en este momento de transición intensifican su actuación. No aparecen de forma espectacular, no interfieren directamente en nuestra libertad, sino que nos inspiran en pequeños gestos, la idea de ayudar a alguien en el momento exacto, el coraje de perdonar en medio del dolor, la calma que surge cuando todo parecía perdido. Esas señales sutiles son como estrellas en una noche oscura. Pueden parecer pequeñas, pero son capaces de guiar todo un camino. Al mismo tiempo, los espíritus perturbados también intensifican su presencia. Kardec decía que son atraídos no solo por individuos, sino por colectividades enteras. Cuando una multitud vibra en el odio, cuando una sociedad entera se pierde en el egoísmo, esos espíritus encuentran terreno fértil para actuar. Quizás por eso tantas veces sentimos que ciertas crisis parecen mayores que nosotros, como si hubiera una fuerza invisible alimentando los conflictos.
Y, de hecho, la hay. Son inteligencias que se rehúsan a abandonar la Tierra, que temen perder su espacio ante la regeneración, y que por eso resisten con toda la intensidad. Este es el lado más aterrador de la revelación. No enfrentamos solo nuestras propias sombras, sino también las de millones de seres desencarnados que aún se aferran a los dolores de la materia. No quieren irse, no quieren cambiar, no quieren perder su influencia. Y ante esto cada ser humano se convierte en una frontera viva entre luz y tinieblas. Nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestras elecciones son los portales por donde esas presencias se manifiestan. Pero hay también una promesa luminosa en esta revelación. Kardec decía que el mal no puede resistir para siempre. Se agita, se muestra violento, pero está condenado a disiparse ante la evolución natural de la humanidad. Lo que vivimos ahora es un tiempo de prueba, no de condena. Es un llamado a que despertemos y nos alineemos con aquello que realmente deseamos para nosotros y para el mundo. Esta conciencia puede parecer pesada, pero es también liberadora. No somos víctimas indefensas, somos coautores de nuestro destino. Muchos ya sienten esto en la práctica, personas que en medio del caos encuentran una paz interior que no saben explicar. Otras que después de experiencias cercanas a la muerte regresan transformadas, con una visión de vida completamente nueva. Hay quienes en sueños reciben mensajes tan claros que parecen dictados por voces del más allá. Todos estos relatos no son excepciones, son señales de que el mundo espiritual está más presente y más activo que nunca. Es la revelación cumpliéndose ante nuestros ojos, aunque muchos aún prefieran ignorarla. Y sin embargo, ignorar no nos protege. Al contrario, nos vuelve más vulnerables. Kardec decía que la mayor defensa contra las influencias sombrías no es el miedo, sino el conocimiento y la elevación moral. Cuando sabemos que no estamos solos, cuando comprendemos las leyes espirituales y buscamos vivir de acuerdo con ellas, fortalecemos nuestro campo interior y nos volvemos menos accesibles a presencias negativas. Es como encender una luz en una habitación oscura. Las sombras pueden incluso estar allí, pero ya no tienen el poder de asustarnos. Quizás sea este el gran giro que la revelación de Kardec desea provocar en nosotros. Sustituir el miedo por la responsabilidad, la ignorancia por la conciencia, la indiferencia por la elección. Sí, es aterrador percibir que estamos rodeados por presencias invisibles, pero es aún más aterrador vivir sin percibir, sin saber, sin elegir. Lo que el espiritismo nos ofrece es la oportunidad de comprender, de discernir y de actuar con claridad en medio del caos. Y así cada uno de nosotros es invitado a decidir qué presencias queremos atraer, qué vibraciones deseamos emitir, qué papel deseamos desempeñar en esta transición que ya ha comenzado. El futuro no será escrito por fuerzas externas, sino por el conjunto de nuestras elecciones individuales. La revelación de Allan Kardec, tan temida, es, en realidad, un llamado a despertar. Y cuanto antes atendamos a este llamado, antes percibiremos que el miedo era solo un portal hacia la luz.